Antes de comenzar, quiero invitarte a que te quedes conmigo hasta el final. Si esta historia toca tu corazón, si alguna vez has amado, perdido o renacido, deja tu me gusta y suscríbete a este canal, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un recuerdo, es una vida entera contada con el alma. Mi nombre es Elena, tengo 65 años y quiero compartir contigo algo que me marcó para siempre. Esta es la historia de un amor que creí eterno, de una pérdida que me rompió el alma, de una maternidad que me devolvió la fuerza y de una segunda oportunidad que jamás imaginé recibir. Conocí a Javier cuando tenía apenas 19 años. Él era dulce, paciente, con una mirada que abrazaba. Su voz era calma, sus manos trabajadoras, su sonrisa tímida y sincera. Nos enamoramos sin miedo, con esa intensidad que solo se vive una vez. No teníamos grandes cosas, pero nos sobraba amor. A los pocos meses ya sabíamos que queríamos compartir la vida. Nos casamos con una pequeña ceremonia, sencilla pero llena de significado. Nuestra casa, aunque modesta, era nuestro refugio, llena de plantas, libros y rincones que hablaban de nosotros. Cada día a su lado era una celebración silenciosa. El café compartido, las cenas improvisadas, las risas entre tareas domésticas. Soñábamos con tener hijos, pero decidimos esperar. Queríamos disfrutar nuestra juventud juntos, crecer como pareja. Yo trabajaba cosiendo desde casa, él en una fábrica. Ahorrábamos con disciplina, planeando poco a poco nuestro futuro. Nunca pensamos que la vida se nos acortaría tan de repente. Un día, Javier no volvió del trabajo. Un accidente lo arrancó de mi lado y con él se fue una parte de mí. Despertar al día siguiente sin Javier fue como nacer en un mundo que ya no tenía colores. No entendía cómo era posible que el sol saliera, que la gente siguiera caminando, que los pájaros cantaran si él ya no estaba. Pasé semanas encerrada, con la mirada perdida y las manos inmóviles. Cada rincón de la casa me hablaba de él. Su taza en la alacena, su abrigo en la silla, el libro que dejó a medio leer. Me acostaba abrazando su camisa, como si eso me permitiera retener su olor un poco más. No lloraba. Era como si las lágrimas también se hubieran ido con él. Todo era silencio, una quietud insoportable. Fue en medio de ese estado fantasmal que un día algo en mi cuerpo cambió. Me sentí extraña, más cansada, con náuseas. Pensé que era estrés o el duelo, pero una voz interna me impulsó a hacerme una prueba. El resultado fue claro. Estaba embarazada. La noticia me golpeó como una ola inmensa. Al principio no supe si reír o llorar. Temblaba. Javier se había ido y al mismo tiempo algo de él vivía dentro de mí. Aquello lo cambiaba todo. Me senté en el suelo, abracé mi vientre y lloré por primera vez desde su muerte. Lágrimas amargas, sí, pero también dulces, porque en medio de tanto dolor había una chispa de esperanza. Ese bebé sería mi razón para seguir. No podía rendirme. A partir de ese momento, cada decisión, cada paso, sería por él o por ella. Comencé a cuidar de mí con devoción. Las visitas al médico, la comida sana, el descanso, todo lo hacía con el corazón dividido entre la ausencia y la promesa. Empecé a escribir un diario para contarle a mi hijo sobre su padre. Cada noche, antes de dormir, le hablaba a mi vientre. Le decía que papá era un hombre bueno, que nos amaba, que estaría orgulloso de él. Y en esos pequeños rituales, mi corazón, aunque herido, comenzó a latir con más fuerza. El embarazo fue un camino lleno de contradicciones. Mientras mi cuerpo crecía para albergar esa nueva vida, mi alma seguía desgarrada por la ausencia. Había días en los que me sentía fuerte, decidida, convencida de que podría con todo, pero otros me encontraba llorando en silencio, abrazada a la almohada, deseando que Javier pudiera ver la primera ecografía, sentir la primera patadita, escuchar el latido acelerado de ese pequeño corazón. El amor y la tristeza convivían dentro de mí como dos corrientes, opuestas que se chocaban constantemente. Pero aún así, seguí adelante. Recibí apoyo de algunas vecinas, mujeres mayores que me traían sopas, que me acompañaban al médico, que me tejían pequeñas prendas.
Mi familia, aunque distante, me ayudaba con lo básico. Pero la soledad más profunda no tenía remedio. A veces caminaba hasta la tumba de Javier y me sentaba allí por horas, contándole todo lo que pasaba. Me inventaba sus respuestas en mi mente, imaginaba que me diría, cómo me abrazaría, cómo celebraría conmigo cada avance del embarazo. No era locura, era supervivencia. El día que di a luz fue uno de los más intensos de mi vida. Las contracciones llegaron de madrugada. No tenía a quién llamar. Tomé mi bolso, cerré la casa y caminé como pude hasta la parada del autobús. Nadie supo que aquella mujer, que se sujetaba el vientre en mitad del andén, estaba pariendo sola, con miedo y con coraje. Llegué al hospital, me atendieron rápido. Horas después, con el cuerpo agotado y el alma abierta, escuché el primer llanto de mi hijo. Lo pusieron sobre mi pecho y sentí que el mundo se detenía. Lo llamé Tomás, y en ese instante entendí que mi vida tenía sentido otra vez. No era la vida que soñé, pero era una que valía la pena vivir. Los primeros meses con Tomás fueron un torbellino de emociones. Las noches eran largas, los días agotadores. Lloraba conmigo, dormía poco, comía cuando podía, pero cada vez que él abría los ojos y me miraba, todo valía la pena. Era como si los ojos de Javier me observaran desde aquel pequeño rostro, su nariz, su forma de mover las manos. Yo ciertos gestos, todo me recordaba a él, pero también de nostalgia. Criar a mi hijo sin su padre fue el desafío más grande que enfrenté. Cada decisión, cada error, cada acierto, todo recaía en mí. Trabajaba desde casa, cosiendo, bordando, arreglando ropa, con el bebé en una cuna improvisada a mi lado. Pasaba horas frente a la máquina. No era mucho, pero era suficiente para mantenernos. Aprendí a ser madre y padre al mismo tiempo, a consolar, a enseñar, a proteger. Cuando Tomás dio sus primeros pasos, sentí un nudo en la garganta. Quise gritarle a Javier, mira, nuestro hijo camina, pero solo había silencio. Entonces lo cargué, lo abracé y le dije sin decirlo que él nunca estaría solo. Los años pasaron con rapidez. Cada cumpleaños era una mezcla de alegría y ausencia. Yo decoraba la casa, horneaba un pastel y siempre dejaba una silla vacía. No por superstición, sino por amor. Tomás creció sano, inteligente, lleno de luz. Y yo, aunque seguía con el alma rota en algunas partes, aprendí a vivir con esa grieta. La convertí en refugio, en fuerza, porque entendí que el dolor no desaparece, pero se transforma. Y que a veces ser fuerte es simplemente seguir caminando con el corazón hecho trizas. Cuando Tomás cumplió 10 años, noté en él una madurez especial. Era sensible, curioso, siempre preguntando por su padre. Le contaba historias, le mostraba fotos, le hablaba de sus valores. Nunca le mentí, pero cuidaba cada palabra. No quería que creciera con tristezas, sino con orgullo, y creo que lo logré. A veces lo encontraba mirando el retrato de Javier, pensativo, y luego venía a abrazarme. En esos abrazos encontraba consuelo mutuo, como si por un instante los tres estuviéramos juntos otra vez. Con los años, mi rutina se volvió estable. Seguía trabajando en casa, Tomás estudiaba, y entre los dos tejimos una relación fuerte, llena de confianza. Nunca me volví a enamorar, no porque no lo mereciera, sino porque no sentía espacio en mi corazón. Me parecía imposible mirar a otro hombre sin sentir culpa. Pensaba que amar otra vez sería traicionar la memoria de Javier, así que me dediqué por completo a mi hijo. Él era mi mundo, mi motivo, mi raíz y mi alas. Cuando se fue a estudiar a otra ciudad, sentí que una parte de mí se quedaba en su mochila. Lloré esa noche, no por tristeza, sino por la certeza de que había cumplido con mi misión. Lo crié sola, con esfuerzo, pero también con amor, y él se fue con valores, con sueños, con alas firmes. Me llamó esa misma noche para decirme que había llegado bien. Su voz era adulta, pero yo seguía escuchando al niño que dormía abrazado a mi pecho. La casa quedó en silencio. Un silencio que al principio me abrumó, pero que con el tiempo aprendí a llenar. Planté nuevas flores en el jardín, saqué mis viejos pinceles, volví a leer.
Y fue en ese espacio, cuando menos lo esperaba, que algo nuevo comenzó a crecer dentro de mí. Un susurro leve, una inquietud distinta, como si la vida me estuviera diciendo aún no has terminado. Había un parque a pocas cuadras de casa donde solía caminar para despejarme. Era un lugar simple, con bancos de madera, árboles altos y niños jugando. Empecé a ir cada tarde. Después de terminar mis labores, caminaba lento, respirando hondo, observando la vida ajena con cierta distancia. Fue en una de esas caminatas cuando lo vi por primera vez. Un hombre mayor, solo, leyendo bajo un árbol. Me llamó la atención su calma. No lo conocía, pero algo en su presencia me resultaba familiar. Pasaron varios días antes de que nos saludáramos con un leve movimiento de cabeza. No hablamos, solo compartíamos el mismo espacio. Con el tiempo nuestras caminatas coincidían más. Él siempre con un libro en las manos, yo con mi termo de té. Un día me ofreció una flor pequeña que había recogido del suelo. Sonreí agradecida. Fue un gesto tan simple como profundo. Desde entonces empezamos a caminar juntos sin decir mucho. Su nombre era Andrés. También había perdido a su compañera años atrás. La vida lo había dejado viudo, igual que a mí me había dejado sola. Nos reconocimos en el silencio, en las pausas, en la forma de mirar el mundo con más suavidad. Al principio me resistía, no quería sentir nada. Me parecía que abrir el corazón otra vez era traicionar a Javier. Pero Andrés no pedía nada, solo ofrecía compañía, y esa presencia constante, serena, comenzó a romper mi armadura. Me sorprendía esperando el momento del parque, preparando un pan especial para compartir, eligiendo con más cuidado mi ropa. Me sentía viva de nuevo, con miedo, sí, pero también con una ilusión que creí enterrada hacía décadas. Poco a poco nuestras conversaciones se hicieron más largas. Hablábamos de libros, de música, de nuestros hijos. Andrés tenía un nieto al que adoraba. Yo le contaba de Tomás, de sus logros, de lo orgullosa que me sentía. Descubrimos que teníamos muchas cosas en común. El amor por el café fuerte, la pasión por los atardeceres, el gusto por las pequeñas cosas. No había promesas entre nosotros, solo presencia, y eso a esa altura de la vida era un regalo inmenso. Un día, mientras caminábamos, se desató una lluvia repentina. Corrimos hasta un árbol y nos refugiamos bajo sus ramas. Andrés me cubrió con su abrigo y nos reímos como dos niños sorprendidos por la tormenta. Fue en ese instante, con la ropa mojada y las risas temblando en el pecho, que sentí algo nuevo. No era la pasión de la juventud, era algo más sereno, una ternura que envolvía, que sostenía, que curaba. Me estremecí, no por el frío, sino por el calor que empezaba a crecer dentro de mí. Esa noche, en casa, abrí una vieja caja de recuerdos. Allí estaban las cartas que escribía Javier durante el embarazo. Las fotos, su reloj. Lloré mientras sostenía sus cosas. Pero esta vez no fue una tristeza desesperada, fue una despedida amorosa. Le agradecí por haberme amado, por haberme dado a Tomás, por haber sido parte de mi vida. Y con el corazón en paz, guardé la caja, no para olvidarlo, sino para hacer espacio. Porque por primera vez en muchos años sentí que estaba lista para vivir algo nuevo. A partir de ese momento, algo cambió entre nosotros. Andrés seguía siendo el mismo, respetuoso, paciente, silencioso en su cariño. Pero yo empecé a mirarlo distinto. Observaba cómo se peinaba con cuidado, cómo doblaba sus mangas, cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de su nieto. Me descubrí admirándolo, escuchándolo con atención, riendo más seguido. Y dentro de mí, la culpa comenzó a disiparse. Me di cuenta de que no estaba olvidando a Javier. Estaba permitiéndome ser feliz otra vez. Eran cosas distintas, amores distintos, tiempos distintos. Tomás vino a visitarme un fin de semana. Habíamos planeado una comida tranquila. Le hablé de Andrés con naturalidad, no como una confesión, sino como una parte nueva de mi vida. Me escuchó sin interrumpir y luego me abrazó fuerte. Si estás feliz, mamá, eso es todo lo que importa, me dijo. Y en ese momento sentí que el último candado de mi corazón se rompía
Ya no había temor ni dudas. Solo gratitud por tener un hijo que entendía, por tener una nueva oportunidad que la vida generosa me ofrecía. Andrés y yo comenzamos a compartir más tiempo. No vivimos juntos, pero nos acompañábamos. Caminatas, cafés, tardes de lectura. Una vez fuimos a un pequeño viaje a un pueblo cercano. Nos sentamos frente al lago en silencio, viendo a los patos nadar. Su mano buscó la mía y yo no la solté. Así empezó nuestro amor, tardío, sí, pero puro, limpio, sin exigencias. Solo dos almas que después de muchas batallas decidieron descansar una junto a la otra, sin apuro. Nuestra rutina se volvió un refugio. Nos encontrábamos por las mañanas para desayunar juntos, luego cada uno hacía sus tareas. Y por las tardes volvíamos al parque. A veces hablábamos durante horas. Otras simplemente nos sentábamos a mirar el cielo. Descubrí que el amor no siempre es fuego. A veces es brasa, calor constante que no quema, pero acompaña. Andrés me enseñó que no necesitaba ser fuerte todo el tiempo, que podía dejarme cuidar, que podía soltar sin caer. Volví a pintar, saqué los pinceles que no tocaba desde joven y me instalé en la mesa del patio. Andrés me observaba desde la hamaca, a veces leyendo, otras simplemente sonriendo. Pinté flores, cielos, árboles, pinté un retrato suyo. Cuando se lo mostré, se emocionó. Lo colgó en su sala junto a una foto de su esposa. Me pareció hermoso. No borraba su pasado, lo integraba. Y eso hicimos también nosotros. No intentamos reemplazar, solo sumar. Celebramos mi cumpleaños número 65 con una cena sencilla. Andrés cocinó para mí. Puso música suave, encendió velas y me regaló una carta escrita a mano. En ella me decía que cada día a mi lado era un regalo, que yo le había devuelto la risa, las ganas, la vida. Lloré al leerla. Porque yo sentía lo mismo, y entender que no estábamos solos en ese sentir nos unió más. A veces pensaba en Javier. Le hablaba en silencio, le contaba de Andrés, de cómo estaba. En mi corazón, él seguía siendo parte de mí, pero ahora había más espacio, más vida, porque aprendí que el amor verdadero no se divide, se multiplica. La llegada del otoño trajo consigo un aire nuevo. Las hojas caían como si la naturaleza quisiera enseñarme a soltar sin miedo. Empecé a escribir algo que no hacía desde que era joven. Escribía sobre mi día, sobre mis pensamientos, sobre lo que sentía al estar con Andrés. Tenía un cuaderno especial, con tapas de cuero, donde cada página se llenaba de gratitud. No era poesía, no eran cartas, era simplemente mi alma hablando sin filtros. Y en esas palabras descubrí cuánto había sanado. Andrés comenzó a tener pequeños olvidos. Al principio no le di importancia, perdía las llaves, repetía alguna historia, pero con el tiempo noté que le costaba recordar detalles recientes. Le hablé con cuidado y juntos fuimos al médico. El diagnóstico fue claro: deterioro cognitivo leve. Nos abrazamos después de salir de la consulta. No dijimos nada, pero sabíamos que algo cambiaba. Sin embargo, decidimos no detenernos. Vivir cada día con la misma ternura, con la misma calma. Adaptamos rutinas, hicimos ejercicios de memoria, reímos mucho, porque el amor también es eso. Acompañar incluso cuando la luz empieza a atenuarse. Pasaban los meses y yo me sentía en paz. Sabía que Andrés tenía momentos de lucidez hermosos, que aún podíamos disfrutar de los paseos, de los desayunos, de las canciones compartidas. Nunca dejé de mirarlo con amor. Él, incluso en su confusión, seguía buscándome con los ojos, y cuando me reconocía, me sonreía como si ese instante fuera todo lo que necesitaba. Aprendí a vivir en el presente sin ansiedad por el mañana. Los días se volvieron más lentos, más suaves. Andrés seguía siendo él, aunque a veces no recordara exactamente el día, el lugar o lo que habíamos hecho. Tenía gestos que no se perdían. Me traía flores del jardín. Me servía el té como le gustaba a él. Me acariciaba el dorso de la mano como al principio. Esos pequeños actos eran anclas. Me recordaban que el amor verdadero no desaparece. Incluso cuando la memoria comienza a irse,
Una tarde lo encontré sentado en nuestra banca del parque, mirando al horizonte. Me senté a su lado y sin mirarme dijo mi nombre. Fue tan suave, tan claro que se me llenaron los ojos de lágrimas. En ese momento supe que, aunque el tiempo nos jugara en contra, lo esencial seguía ahí. Ese día le leí parte de mi diario. Le conté cómo me había sentido al conocerlo, cómo me transformó, cómo me devolvió la vida. Me miró en silencio. Luego cerró los ojos y me apretó la mano. Empecé a escribirle cartas para los días en que no recordara quién era yo. Las dejaba en lugares visibles, su libro favorito, su mesa de noche, el cajón del pan. Cartas donde le hablaba de nosotros, de lo que habíamos vivido, de cómo se llamaba su nieto, de cómo me hacía feliz cada día. Sabía que vendrían momentos difíciles, pero no quería vivir con miedo, solo con amor, porque entendí que la vida no se mide por la cantidad de años, sino por la profundidad con que se ama. Y yo estaba amando sin reservas. Hubo días en que Andrés despertaba confundido. No sabía dónde estaba ni qué hora era. Me miraba con desconfianza, como si fuera una extraña. Esos días me dolían, pero no me quebraban. Me sentaba frente a él, le hablaba con dulzura, le mostraba fotos, le cantaba canciones. Poco a poco su expresión se ablandaba. Volvía a ser él, no por completo, pero suficiente. Aprendí a no exigirle más de lo que podía dar, a celebrar cada instante de claridad, cada mirada que reconocía. Comencé a documentar esos momentos, sacaba fotos, grababa audios, escribía. Era una forma de resistir, de anclarme, de no perderme yo también. Los recuerdos que él olvidaba, yo los guardaba doble, en mi corazón y en mis cuadernos. A veces, por las noches, me despertaba con miedo. Lo miraba dormir y me invadía el temor de que un día ya no recordara nada. Pero después respiraba profundo y me decía, hoy sí me reconoció. Hoy fue un buen día. Nuestro amor cambió de forma. Ya no era solo compañía o conversación, era presencia, era entrega, era paciencia infinita. Me convertí en cuidadora, sí, pero también en guardiana de lo que fuimos. Él, incluso en su fragilidad, me seguía enseñando a amar, porque amar en la salud es sencillo. Amar en la pérdida, en la confusión, en el olvido, eso es amor verdadero. Un otoño, su salud se deterioró con rapidez. El médico nos preparó para lo inevitable. Yo ya lo intuía. Andrés dormía más, hablaba menos, se cansaba con facilidad. Dejamos de ir al parque, pero trasladamos nuestras caminatas al jardín. Le gustaba ver las flores, tocar las hojas, oler la lavanda. Me tomaba del brazo y caminábamos en círculos, despacio, mientras le contaba anécdotas antiguas. A veces reía, otras solo escuchaba, pero yo sabía que en algún lugar dentro de él me seguía amando. La última semana fue serena. Lo cuidé en casa, con calma, sin máquinas ni hospitales. Solo nosotros. Música suave, luz tenue, sus libros cerca. Me sentaba a su lado y le leía fragmentos de nuestras cartas. Él ya no respondía, pero una lágrima rodó por su mejilla una tarde. Supe que aún estaba allí. Tomé su mano, la besé y le susurré en silencio que todo estaba bien. Una madrugada su respiración se volvió más pausada. Me quedé despierta, sosteniéndolo. Vi cómo su rostro se relajaba, cómo su pecho bajo mi edad, hasta que simplemente dejó de moverse. No hubo dolor, no hubo desesperación, solo paz. Cerré sus ojos, lo abracé y sentí que parte de mí se iba con él. Pero también supe que otra parte suya se quedaba conmigo para siempre. Después de la partida de Andrés, la casa se volvió más silenciosa. Su taza seguía en la alacena, sus libros en la estantería, su bufanda colgada detrás de la puerta. Durante días no quise mover nada. Caminaba entre sus cosas como si aún respirara allí. Me sentaba en el sillón donde solía leer y cerraba los ojos. A veces sentía su aroma, otras creía escuchar sus pasos, pero no era fantasía. Era la memoria del amor que aún habitaba entre esas paredes. No había amargura, solo gratitud. Organizamos una pequeña despedida en el parque. Vinieron algunos amigos, vecinos y también Tomás, que se convirtió en mi mayor apoyo. Leí una carta que le escribí a Andrés.
donde le agradecía por haber llegado cuando creí que el amor ya no era posible, donde le decía que cada momento suyo me había hecho mejor persona. Solté un globo al cielo con nuestras iniciales. Lo vi elevarse hasta perderse entre las nubes, y supe que, de alguna manera, él me acompañaría siempre. Volver a la rutina fue difícil. Ya no preparaba 2 tazas de té, ya no arreglaba el jardín con ayuda, ya no tenía a quien leerle mis escritos. Pero Andrés me había dejado una herencia silenciosa, el coraje de seguir. Volví a escribir, volví a pintar, abrí las ventanas para que entrara la vida. Y poco a poco las mañanas dejaron de doler. Aprendí a convivir con la ausencia sin que me rompiera, a sonreír con los recuerdos en vez de llorarlos, a vivir por los dos. Tomás venía a visitarme con frecuencia. Me ayudaba con las compras, arreglaba la televisión, revisaba mis medicinas. Pero, sobre todo, me abrazaba. En esos abrazos encontraba la continuidad de todo lo vivido. Él era el puente entre Javier y Andrés, entre mi juventud y mi vejez, entre la Elena que fui y la que soy ahora. Me decía que estaba orgulloso de mí, que era fuerte, valiente, ejemplo, y yo, que tantas veces dudé de mí misma, empecé a creerle. Un día trajo consigo una noticia inesperada: sería abuela. Al escuchar esas palabras, algo dentro de mí se iluminó. Volvería a acunar, a cantar nanas, a contar historias, volvería a ver crecer la vida, y supe que esa niña que venía en camino sería mi nueva razón. Empecé a tejer, a preparar cuentos, a escribirle cartas para cuando fuera mayor. Porque si algo aprendí es que las palabras sobreviven, y yo quería dejarle mis palabras como abrigo. Cuando las sostuve por primera vez, sentí que el ciclo se cerraba, que todo lo vivido, el amor, la pérdida, la maternidad, el renacer, cobraba sentido en ese cuerpecito tibio que se acurrucaba en mi pecho. La miré a los ojos y vi en ella a todos los que amé. Supe que cada uno había dejado algo en mí para que pudiera ofrecerle lo. Y así, con el alma colmada, me entregué a esta nueva etapa, no desde la nostalgia, sino desde la celebración. Convertirme en abuela fue una bendición inesperada. Descubrí un amor distinto, más pausado, más observador. Jugaba con mi nieta en el jardín, le mostraba los colores de las flores, le enseñaba a escuchar el canto de los pájaros. Le contaba historias de mi infancia, de su padre, y sí, también de los hombres que marcaron mi vida. No con tristeza, sino con respeto, porque quería que entendiera que el amor es lo que da sentido a la existencia, en todas sus formas. Empecé a participar en un grupo de mujeres mayores del barrio. Compartíamos lecturas, bordados, risas. Me sentía parte de una tribu silenciosa que también había perdido, amado, renacido. Una de ellas me preguntó un día cómo había hecho para volver a amar después de una pérdida tan grande. Y le respondí lo único que sabía. No hice nada, solo dejé de resistirme, dejé que la vida me hablara otra vez. Y cuando lo hizo, no era la misma de antes. No podía correr, ni cargar con tantas bolsas, ni trasnochar sin consecuencias. Pero tenía algo más valioso: calma. Esa calma que solo se gana después de atravesar muchas tormentas. Esa calma que me permitía mirar hacia atrás sin rabia, hacia adelante sin ansiedad, y al presente con gratitud. Era una mujer que había vivido, que había amado bien, que había perdido sin rendirse, y que, sobre todo, había aprendido a seguir. Un día, mientras regaba mis plantas, pensé en todas las versiones de mí que habían existido. La joven enamorada, la esposa feliz, la viuda devastada, la madre luchadora, la mujer que volvió a amar, la abuela tierna. Cada una era real. Cada una había sido necesaria. No borré ninguna, las escribí todas, porque entendí que no somos una sola historia. Somos muchas entrelazadas. Somos un libro de capítulos que se escriben con llanto, con risas, con silencios, con palabras que a veces no se atreven a salir. Seguí escribiendo, pero ahora, no solo para mí, empecé a compartir mis escritos con otras mujeres. Mis cartas, mis pensamientos, mis recuerdos, algunas lloraban, otras me abrazaban, muchas se animaban a contar sus propias historias.
Me di cuenta de que, sin querer, estaba sembrando algo. No sabía qué, pero crecía. Era como si cada palabra escrita fuera una semilla de consuelo, de esperanza, de posibilidad. No me considero valiente. Solo hice lo que pude con lo que tuve. Pero si algo puedo dejar como legado es esto. Nunca es tarde para volver a sentir, para volver a amar, para volver a vivir, incluso cuando el corazón está hecho trizas, porque el amor no tiene edad y porque a veces el segundo amor no es menor, es más sabio, más profundo, más libre. La vida siguió con su ritmo tranquilo. Las mañanas eran suaves, los atardeceres largos y las noches llenas de recuerdos. Había días en que extrañaba con fuerza. Una canción que traía a Javier de vuelta, un aroma que me hacía pensar en Andrés. Una fotografía que me detenía por minutos, pero ya no dolía como antes. Era nostalgia con ternura. Era amor que no se fue, que solo cambió de forma. Volví al parque, donde todo comenzó con Andrés. Me senté en nuestra banca, llevé un libro y una flor. Cerré los ojos y sentí el viento acariciar mi rostro. En ese instante comprendí que parte de mi corazón siempre estaría allí, entre las hojas caídas y los rayos de sol que se colaban entre los árboles. Le hablé en silencio. Le dije que estaba bien, que su amor seguía acompañándome, que ahora compartía lo que él me enseñó con otros. A veces me cuesta creer todo lo que viví. Si alguien me lo hubiese contado a los 20, habría pensado que era demasiado para una sola vida. Pero aquí estoy a los 65 entera, llena de cicatrices, sí, pero también de flores que crecieron en medio del dolor. No soy una sobreviviente, soy una sembradora, porque con cada gesto, cada palabra, cada abrazo, sembré algo que sigue creciendo incluso ahora. Y cuando me preguntan si volvería a amar, si pudiera empezar de nuevo, respondo que sí, una y otra vez, porque cada amor que viví me transformó, me enseñó algo distinto. Me hizo más humana, y eso es lo que somos al final, historias tejidas con amor, algunas con comienzos dulces, otras con finales tristes, pero todas, absolutamente todas, valen la pena ser vividas. Mis días ahora son simples. Me despierto temprano, tomo mi café en el patio, leo un poco, escribo, riego mis plantas. Mi nieta viene a visitarme los fines de semana. Jugamos, cocinamos juntas, le leo mis historias. Ella me pregunta por mi vida, por los hombres que amé, por cómo se siente el amor cuando una ya es mayor. Le cuento todo con sinceridad. Quiero que entienda que el amor no es solo para los jóvenes, que la vida no termina cuando creemos haberlo perdido todo, que a veces justo ahí comienza de nuevo. A veces la observo mientras juega y pienso que todo lo que viví valió la pena para llegar a este momento. Que cada lágrima, cada noche en vela, cada renuncia me condujo hasta esta calma. Y siento orgullo de mí misma, no por haberlo hecho todo bien, porque no fue así, sino por haber seguido adelante incluso cuando todo dentro de mí gritaba por rendirse. Me siento frente al espejo y reconozco a la mujer que fui, ya no me juzgo, ya no me exijo. Me miro con cariño, con respeto, con una compasión que solo llega con los años. Y en ese reflejo veo a Javier, a Andrés, a Tomás, a mi nieta. Todos viven en mí. Todos me construyeron. Todos me amaron de formas distintas y por eso soy quien soy. Si esta historia sirve para algo, quiero que sea para recordarte que tu historia aún no termina. Que mientras respires aún puedes amar, reconstruirte, empezar, porque no hay edad para la esperanza. No hay fecha de caducidad para la ternura y no hay corazón que no merezca una segunda oportunidad. Hoy, sentada en mi rincón favorito, escribo estas últimas palabras con el alma en paz. He vivido, he amado, he perdido, he vuelto a amar, he cuidado, he sido cuidada. He llorado hasta quedarme vacía y he reído hasta dolerme el estómago. He sentido miedo, rabia, gratitud, esperanza. Y lo más importante, he sentido, con toda fuerza del corazón, no sé cuántos años me quedan, pero no me preocupa, porque he llenado mi vida de momentos que valen por 100. Porque he mirado al amor a los ojos, en su versión más pura, más madura, más profunda,
porque supe abrir el corazón aun cuando estaba herido, y porque entendí que amar no es debilidad. Es el acto más valiente que podemos hacer una y otra vez. Si alguna vez sientes que es tarde, que todo ha pasado, que tu oportunidad ya se fue, recuerda mi historia. Recuerda que esta mujer a los 65 años volvió a enamorarse, volvió a reír, volvió a sentirse viva. No fue fácil, no fue rápido, pero fue real. Y eso, al final, es lo único que importa. Gracias por escucharme. Gracias por llegar hasta aquí. Y si tú también tienes una historia guardada, no la calles. Cuéntala, escríbela, vívela, porque las historias como el mío no se apagan, florecen una y otra vez, mientras haya quien las escuche con el corazón abierto.